¿Qué tal amigos? Bienvenidos a REC, nuestra realidad en Cristo. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a contar con la participación de nuestro querido amigo y pastor David Firman desde Argentina y vamos a dar continuidad a este tema que tratamos la vez anterior, que lamentablemente no nos acompañó el internet. Tuvimos algunos problemas en la transmisión y vamos a dar continuidad, como les decía, al asunto de el libro que nuestro querido David Firman ha escrito y que sin duda ha sido de gran edificación para todos aquellos que nos hemos podido aproximar a sus páginas. Vamos a contar en este caso con David que le vamos a preguntarle qué le motivó a escribir sobre este tema, qué fue aquello que el Señor le dio primero como aprendizaje a él y para enseñanza de nosotros. Así que quisiera saludar a todas las personas que se van sumando ya. Bexy Suar, Andrés Garcés, Andalí Rosero, un fuerte abrazo. Esperamos que a lo largo de esta hora podamos ser edificados, podamos entender con mayor profundidad el tema del alma, su participación en el propósito eterno de Dios, cómo podemos prosperar en esta área tan importante de nuestras vidas como es el área de nuestras emociones, de nuestra mente, el área en donde se asienta el asiento de nuestra voluntad. Saludos a Carlitos, Chávez, a More, a Andrea, a Marixa. Y tenemos ya con nosotros a nuestro querido David. Vamos a saludarle y a enviar la respectiva invitación para hacer acá a esta transmisión y nos cuente acerca de esta obra, de este libro llamado La Psicología de Dios. David, querido, ¿cómo estás? Un Hola, fuerte abrazo, qué gusto poder verte, saludarte, esperando que el igualmente. Señor y el Internet nos acompañen en esta ocasión. Hoy me mudé, me fui a otro lado a asegurarme que Internet funcione, para que no Wow, nos sabotee. Ya si nos sabotea hoy Internet, ya no sé qué pensar, no sé qué decir. wow, Qué lindo muchísimas verte. gracias. Gracias por la inversión de tiempo, de fuerzas. Sé que estamos ya tardecito allá en Argentina, son las 11 horas de la noche, 11 p.m. de la noche. Ahí está tu querida esposa Denise. Denise, querida, un fuerte abrazo. Te mandamos desde acá. Gracias por prestarnos un momentito a tu esposo para que nos edifique, nos comparta de este tema, la psicología de Dios, un tema extraordinario. Y David, querido, voy a hacerte las preguntas que te hice la semana pasada, porque lamentablemente no pudimos salir eh, con nitidez. Hubieron algunos desperfectos en cuanto a la transmisión por el tema del internet. Así que quisiera que empecemos de cero y preguntarte qué te motivó, qué te inspiró a escribir sobre este tema, la psicología de Dios, y de paso, ¿no? Dios usando un psicólogo para tratar sobre este asunto. Bien, bien. Bueno, mirá, en primera medida algo traté de contarles el otro día, pero bueno, Internet se nos reveló y no nos dejó. Pero no empezó esto como la idea de escribir un libro sobre psicología para nada. Todo esto surgió hace algunos años con el deseo de entender un poco más acerca del alma. Como bien decís, soy psicólogo hace 23 años y trabajo como la ciencia humana nos enseña sobre lo que es las emociones de las personas, ¿no? La mente, la voluntad, las emociones de las personas, que es el alma. De hecho, la palabra psiche, que fue una gran sorpresa para mí al empezar a profundizar, la palabra psiche de la cual deriva la palabra psicología, es la palabra griega original que define la palabra alma en todo el Nuevo Testamento. Entonces, todas las veces que el Nuevo Testamento dice alma, la palabra que se usa es suje, en realidad del griego es psiche, ¿no? Entonces, en principio surgió como eso, como tratar de entender, después de mucha frustración en mi profesión, por ver que todas las respuestas que la sabiduría humana puede ofrecer no terminan por alcanzar, no son suficientes, no podemos llegar a solucionar de fondo las cuestiones humanas. Entonces, al empezar a investigar esto, surge empezar a entender un poco el alma como parte de un ser integral, indivisible, y entender el orden que Dios establece en el diseño, ¿no? El orden en todo lo divino, en lo eterno, el orden siempre establece gobierno.
Entonces, cuando Dios define que primero va el espíritu, es porque el espíritu gobierna, luego viene el alma y luego viene el cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo guardados irreprensibles para la venida del Señor. Otra palabra que me fue como un golpe en el espíritu, ¿no? El Señor te dice, todo tu ser tiene que estar irreprensible, o sea, irreprochable. O sea, ahí tenemos un gran problema. Si nos ponemos a analizar nuestra vida, creo que podemos reprocharnos muchas cosas. Bueno, Dios nos plantea que Él quiere trabajar. Encima, ahí en 1 Tesalonicenses 5:23 que estoy mencionando, Él dice que Él lo hará. Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor, fiel a Él, y Él lo hará, dice, ¿no? Entonces, entender que Él lo va a hacer, que es su propuesta, que es lo que Él está haciendo, bueno, fue abriendo todo un camino hasta que el día que el Señor me dice, y esto podemos discutirlo, ¿no? Cómo te habla el Señor, si te habló o no te habló, pero es innegable que uno sabe cuando Dios nos habló, ¿no? Entonces, cuando Dios me dice, el libro se va a llamar La Psicología de Dios, fue un poco un cortocircuito, fue meternos en lío con alguna gente porque nos parece una herejía, nos parece una contradicción. Sin embargo, bueno, como te decía el lunes pasado, no es la idea pensar desde la psicología como la tenemos como concepto de la sabiduría humana, sino la psicología en el sentido de la perspectiva de Dios para el alma. ¿Para qué Dios diseñó el alma? ¿Por qué el ser humano tiene un alma? ¿Qué hacer con el alma? Porque es tan volátil, tan fluctuante, tan de poco fiar. Bueno, todo ese tipo de preguntas y, bueno, trabajos sabés que hemos trabajado con Abel Balistreri, bueno, con nuestro pastor Gustavo Lara, con Juan Balistreri, con varias personas hemos estado trabajando, profundizando esto, y bueno, surgió esta gracia de Dios de irreverentemente hablar de la psicología de Dios. Pero bueno, no es una contradicción, no es una contradicción porque como que la psicología va por un lado, Dios va por el otro. En realidad, la psicología de Dios aborda el entendimiento desde las Escrituras. Desde la hoja 1 vemos que Dios creó al ser humano con un alma, o sea, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si los escritores bíblicos tenían claro, y Dios es el que diseñó al ser humano, Él puso el alma, la mente, voluntad y emociones en el ser humano, evidentemente Dios tiene algo para decir mucho más importante que lo que la psicología puede decir estudiando al ser humano solo hace 200 años, y Dios creó al ser humano hace miles de años. De hecho, como mencionaba recién, la palabra psiche, de la cual deriva la palabra alma en el Nuevo Testamento, existe hace 2000 años. O sea, hace 2000 años Pablo, Pedro, los diferentes apóstoles usaban la palabra alma. Se has prosperado en todo, dice Juan, como prospera tu alma, tu psiche, tu psique. Entonces, evidentemente, hay algo que Dios tiene para decir 1800 años antes de que apareciera la psicología como ciencia como la conocemos hoy. ¿Sabes qué? Soy un contestador largo, de respuestas largas, como eres. No, tranquilo, este es tu espacio, mi querido David, y estamos para escucharte precisamente. Más bien, perdóname si te interrumpo en medio de tu exposición, pero te escuchaba y recordaba un caso, tal vez te va a sacar algunas sonrisas y te vas a sentir identificado. Hay un amigo nuestro que es doctor homeópata. Sí, es una ciencia que tal vez en nuestro país no es tan popular o no se conoce tanto como sí en Europa. Y sobre todo trata no el asunto de los síntomas, sino trata el síndrome, ¿verdad? La raíz de una enfermedad, de una patología. Pero ¿qué es lo que sucedió? Él fue a un retiro evangélico, fue a un campamento, a un encuentro, y una de las palabras o de las expresiones que estaban escritas en un papel, ¿sí?, a las cuales debía renunciar, entre las cuales estaba la brujería, la hechicería y demás prácticas que uno sabe por la escritura que tienen que ver con la naturaleza pecaminosa. Dentro de esas expresiones estaba ahí la palabra homeopatía. Entonces debía renunciar, debía declarar su renuncia ante tal práctica, y cuando él ve esto dice, pero ¿cómo puede estar esto ahí si es mi profesión? Y de paso a través de esta profesión puedo atender y curar el cuerpo humano.
Será, y por eso te decía que tal vez te cause algo de risa, porque tal vez será que la psicología, y más allá de la psicología como una ciencia, el alma, será llevada al punto de satanizarla o endiosarla precisamente por la falta de entendimiento. Totalmente, totalmente. Y ahí tenemos justamente en esos criterios una configuración del alma, creer que hay cuestiones que son espirituales y cuestiones que no. Como decirte, tenés una úlcera en el estómago y te vas a un médico, no vas a tener ningún problema en tomarte una píldora. Tenés diabetes, te aplicas insulina. Tenés problema de presión arterial y te tomás una píldora para que te la pongan 12/8. No tenés problema. Ahora, llegás a tener un conflicto un poquito con tu cabeza y te dicen que te tenemos que dar por 3 meses un medicamento psiquiátrico y se te queman todos los, se te queman todos los papeles y no sabemos qué hacer. Claro, el problema es que la sabiduría humana ha particionado el ser integral. ¿Sí? Dios lo diseñó como un solo ser, con un orden de funcionamiento y con una función cada aspecto, pero indivisible. Yo puedo diferenciar el ser integral, pero no separarlo. Es como hablar de la muerte y sepultura juntamente con Cristo. Yo entiendo que Él murió en mi lugar, claro, pero Romanos me deja muy claro que yo morí juntamente con Él. Entonces una cosa no quita la otra. Yo necesito, no puedo particionar el ser integral. La ciencia lo ha hecho, la sabiduría humana lo ha hecho porque no tiene acceso a lo eterno. Cuando nosotros tenemos acceso a lo eterno, necesitamos volver a recuperar el concepto del ser integral. Y, a ver, pareciera que estamos hablando de psicología, y por favor que se entienda claro, estamos hablando de Cristo y la cruz. Te doy un ejemplo. Hebreos capítulo 10 nos dice que Cristo por un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a todo el que es regenerado, a todo el que nace de nuevo. Ok, seamos sinceros. Dios dice que yo soy perfecto por el sacrificio de Cristo. Mi alma se siente perfecto. Yo me siento perfecto. Claramente todos podemos identificar que no, o como que hay una lucha o para una aparente contradicción. Entonces, alguien está mintiendo. Dios me dice que yo soy perfecto, yo no me siento perfecto. Y que de paso te lleva a definirte como imperfecto y a definirte cómo te sientes. Exacto, exacto. Ahora vuelvo a esto de perfecto. Fíjate, para que veas el poder que tiene el particionar el ser integral y el creerle a mi alma lo que mi alma me da como información. Hoy un niño adolescente, 15 años, 16 años, todavía no vivió la vida, no tiene ni idea de la experiencia de la vida, sin embargo ya tiene suficiente bombardeo en su mente como para estar confundido en su identidad sexual, y aunque no ha experimentado a Cristo y no ha experimentado realmente la vida de iglesia, considera que todo lo que tiene que ver con Dios es homofóbico. Entonces rechaza a Dios porque su mente le está diciendo que lo que cree y siente es verdad. Fíjate el poder que tiene el alma. Ahora, vuelvo a lo de perfecto, en este contexto. Dios me dice, yo soy perfecto. Claro, eso es una realidad espiritual. Cuando me uno a Cristo, me hago uno con Él, ¿sí? Soy uno con Él, mi espíritu es regenerado, vuelve a vivir, vuelvo a experimentar la vida de Dios, y automáticamente en mi espíritu está instalado toda la vida de Dios, toda la perfección, el reposo, la sanidad, la perfección absoluta, lo dice ahí Hebreos 10, nos hizo perfectos. Es una realidad espiritual. Ahora, no lo somos, y lo podemos identificar en nuestra vida, en cuanto a la gestión que vamos llevando en el alma, en la cotidiana. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Dios? Por la palabra de la cruz, por la obra de la cruz en nosotros, ir avanzando la madurez de manera que mi alma vea la misma realidad que ve el espíritu, disfrute esa misma realidad, la viva, no como un concepto, sino como una vida, y que la exprese, la muestre en lo cotidiano. Porque este es el punto por el cual el ser humano tiene un alma. Es hoja 1 de la Biblia. Haré al ser humano a mi imagen y semejanza. Es Dios creando al ser humano como su foto, como su imagen en la tierra, para que la creación al vernos lo viera a Él. Y la manera en que nos expresamos, nosotros nos hemos conocido, nos hemos cruzado varias veces personalmente, y uno se conoce por el alma. O sea, podemos charlar, intercambiar opiniones, pensamientos, abrazos, emociones, y uno dice, wow, Vladimir es muy buena onda, su esposa Maloli una genia, porque te expresaste, te diste a conocer a través del alma, a través de tus pensamientos, de tus emociones, de las decisiones que tomas. Bueno, el alma fue puesta por Dios con ese sentido, para el propósito eterno. Particionar el ser integral y querer estudiar el alma, la psique del ser humano, sin entender lo eterno,
sin entender el propósito eterno. Ser profesionales cristianos, como conozco muchos, que dicen, no, yo en el área espiritual no me meto, y particionan el ser integral, y como psicólogo cristiano, o como coach cristiano, como counselor cristiano, querer trabajar el alma sin el entendimiento de lo eterno, sin el entendimiento de la cosmovisión integral de para qué Dios puso un alma en el ser humano, es una tragedia. Y bueno, de eso se trata un poco este libro, de manera irreverente quiere sacudirnos un poco y llevarnos a ver. Algunos se ofenden, ni siquiera lo leen y me dicen de todo por privado y en público, y otros se animan a leerlo y cuando lo leen experimentan la propuesta de una mesa madura, que es una mesa que provee el pan de vida. La psicología de Dios habla de Cristo y la cruz. La psicología de Dios tiene en sus páginas, con toda humildad lo digo de verdad, porque esto es algo que se le ocurrió a Dios, a mí nunca se me hubiera ocurrido, y menos que esté así lo que está sucediendo, que está empezando a estar disponible en todo el mundo, de hecho está llegando a Estados Unidos ahora en estos días y va a estar disponible para toda América del Norte, una cosa que solo a Dios se le ocurre, pero ofrece pan de vida, o sea, ofrece a Cristo. Es una mesa espiritual sirviendo el pan que nos provoca la madurez. Amén. Y nos gustaría, David, querido, que si nos puedes dejar aquí en los comentarios la información pertinente para poder accesar al libro, que está imperdible, que es sumamente importante, necesario que podamos nosotros sumergirnos en esa lectura y poder entender mucho más acerca de este tema, la psicología de Dios. Sí. Si alguien lo puede escribir, mejor, porque así no muevo acá esto, pero tenés dos páginas. Para toda Latinoamérica, sobre todo Centroamérica para abajo, libreriapeniel.com. Libreriapeniel.com hace los envíos de los libros, ahí lo pueden acceder a ellos, y de América de Central para arriba, Peniel.com, solo Peniel.com. Si acceden van a ver, ya en Estados Unidos se puede hacer la reserva porque está llegando el embarque en estos días. Bueno, ahí está mi hijo colaborándome acá. Y gracias. Cuando se trata del libro digital, ¿cómo podemos accesar? Y digital en Amazon.com. En Amazon, está disponible en Amazon, perfecto. En mis redes, si se fijan en mis redes, todos los posteos que voy haciendo acerca del libro tienen los enlaces para verlos, sobre todo en Facebook, que te deja al cliquear el enlace directamente. Perfecto, ahí está mi querido Elías también aportando con esa dirección. Gracias, Elías, querido. Como equipo, David, como equipo. te escuchaba lo completamente absurdo del tratar de abordar el alma sin ser permeados por la realidad del espíritu. Y perdóname por esta comparación, ¿no? Pero es tanto como, o corrígeme si no es así, es tanto como cuando hace cientos de años atrás, cuando no se disponía de la tecnología suficiente, se pensaba que la Tierra no era redonda, sino era plana, que la Tierra era el centro de la creación. Entonces, pero fuimos avanzando en entendimiento, en tecnología, y nos dimos cuenta que todo lo que habíamos creído, pensado, desde esa perspectiva, era totalmente errado. Algo así sucede cuando queremos abordar el alma sin entender las profundidades en el espíritu. Claro, lo que pasa, a ver, ¿cómo hacer esto lo más? A ver, primero, voy a ser muy sincero, no estamos descalificando la ciencia, no estamos descalificando el alma, no estamos descalificando la psicología, de hecho sigo trabajando, la sigo usando, tengo mi matrícula profesional, tengo todo lo que necesito para trabajar como un profesional de la salud mental. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos identificar es lo siguiente. Nosotros podemos dividir la historia humana en tres partes. En primer lugar, el primero, donde Dios crea al ser humano y deja claro cuál es su diseño y su intención. Ser humano que funciona de manera perfecta, en un ámbito perfecto, un ámbito espiritual para el cual el ser humano fue creado, ¿sí? Y ese ámbito donde todo está provisto, donde está completo, donde Cristo es el centro, que es el Edén, ¿sí? Y luego la segunda parte de la historia humana, que es cuando el ser humano decide perder todo este diseño. Y conocemos la historia, el primer Adán decide desobedecer, ahí es engañado, las cartas apostólicas, sobre todo Pablo, hablan de esto, que la serpiente engañó a Eva y sus sentidos pueden ser tentados aún hoy,
temo, dice Pablo, que sus sentidos sean tentados y sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, siempre hay una cuestión de lucha del alma y el espíritu. O sea, cuando toco tu alma te degrado el espíritu. Te quito de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando el ser humano desobedece y empieza a experimentar toda esa desconfiguración en su alma, empieza a tener miedo, empieza a esconderse, empieza a sentir la escasez, toda la desconfiguración, la enemistad, la rivalidad, todo lo que sucede ahí en los primeros minutos después de desobedecer. Paso siguiente, Dios lo deja fuera, y ahí tenemos la trágica historia humana, fuera del ámbito para el cual fue creada. Dice Romanos 3:23 que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, fuera, privado, no tenemos acceso, porque Dios cerró el camino. Dios dijo, no, saquémoslo del huerto, no sea cosa que toque el huerto, el árbol de la vida. O sea que ellos nunca habían comido el árbol de la vida, Dios mismo lo dijo. Y a partir de ahí tenemos toda la vida humana avanzando por la vida fuera del diseño de Dios. Alma y cuerpo pegados, el alma totalmente sedienta, abierta, despierta a los sentidos naturales, y el espíritu muerto, apagado, desconectado de Dios. Entonces tenemos toda la historia humana hasta hoy viviendo esa realidad. Y lo identificamos muy fácil cuando estamos estresados, por ejemplo, y se nos contractura la espalda, tenemos miedo, se nos aflojan las rodillas. O sea, el alma y el cuerpo están totalmente ligados todo el tiempo. Pero hablar de cuestiones espirituales como, no sé, será, filosofía, ¿viste? Y dudamos. Pero a todo lo que vemos por los sentidos naturales, no. Entonces, ¿qué sucede? Eso sería el primer momento humano en el diseño eterno. Todo el resto de la historia, el ser humano viviendo fuera del diseño de Dios hasta la cruz. Que como acabamos de mencionar recién en Hebreos 10, por la cruz es que Dios hace perfecto a todo ser humano. O sea, tenemos acceso, de nuevo, en la cruz, ¿qué sucede? En la cruz tengo acceso a la regeneración, volver a como se generó. Tengo acceso de nuevo a la vida de Dios, mi espíritu vuelve a vivir, nace de nuevo, ¿no? Recibo la vida de Dios, puedo funcionar en matrimonio y familia como Dios lo diseñó, puedo experimentar de nuevo la plenitud de la bendición de la hoja 1 de la Biblia, estar en Cristo y en Él estar completo. O sea, por tenerlo a Él, estoy completo y no necesito más nada. La tercera parte o momento de la historia humana, si accedo a través de la cruz, vivo de nuevo, es como una conexión al origen. Entonces, tengo esta visión completa, no entiendo, claro, quiero investigar el alma, trabajar el cuerpo desde la filosofía humana, que es post-Génesis 3, post-caída, corrupta, con mucha imaginación, suponiendo. Ahora, cuando yo entiendo la obra de la cruz, entiendo el nuevo pacto, no hay imaginación, todo es milimétrico, todo encaja. Veo que Dios me lleva a la hoja 1 de la Biblia, fui creado para que Dios se dé a conocer. Y Jesús lo deja claro, Jesús viene y dice, ¿quieren ver al Padre? Estuve con ustedes, no lo vieron, el que ve al Hijo ve al Padre. Y hoy el Hijo está en nosotros, o sea, si el Hijo crece en mí y mi alma es formada a la imagen de Cristo, lo que la gente va a ver en mí es al Padre. Ese es todo el plan de Dios, no hay una imaginación, y para eso fue creada el alma, para mostrar en la tierra lo eterno. El alma es el mecanismo, el sistema del ser humano que puede tomar de lo y hacerlo visible en lo temporal, tomar lo espiritual en lo natural. Es una tecnología impresionante. De eso se trata la psicología de Dios. La psicología de Dios le va a llevar al alma a ver que en su espíritu ya está perfecto. Tiene que volver a sujetarse a la realidad del espíritu. Siempre doy esta analogía. Es como si el espíritu fuera el mayordomo de una casa. El alma, la mente, la voluntad y las emociones solamente es el mayordomo y el cuerpo el sirviente. Ese es el orden que Dios establece. Pero le damos el espíritu. El espíritu, dice Romanos 8, le dice a mi espíritu que soy hijo de Dios. Y tú le dice a mi alma, y mi alma se le hace saber al cuerpo, reposa, tranquilo, Dios es tu papá. Es una tecnología impresionante. ¿Sabes qué? Te me anticipaste una pregunta que te iba a hacer, creo que ya la respondiste, pero si quieres profundizar sobre este asunto, te iba a preguntar, entendiendo que el propósito eterno de Dios es darse a conocer a través de la expresión de su Hijo en los hijos, la manifestación del Hijo a través de los hijos, el papel que desempeña el alma es
no se puede sustituir. ¿Cuál es el lugar que el alma ocupa en el propósito eterno de Dios? ¿Y cómo es que esta alma, ¿sí? ¿Cómo es que esta alma puede desempeñar efectivamente ese papel? Es que para eso fue creada el alma. Como dije hace un ratito, el alma es el mecanismo a través del cual nos vamos a conocer. En el alma están los pensamientos, en el alma están mis emociones, que son legítimas. Está todo bien, no hay problema con tener alguna turbulencia emocional. Jesús mismo la tuvo en el Getsemaní. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Siento tanta angustia que me estoy muriendo. Si es posible, pasa de mí esta copa. Empieza a hablar de sus deseos, posibilidades de zafar de esto, ¿no? Pero sea y no la mía. Ahí hay un clic. Hay un paso por encima de una emoción legítima para actuar en madurez, haciendo la voluntad del Padre, aún en el momento más turbulento emocionalmente. Entonces, claro que el alma fue creada y puesta en el ser humano como para el mecanismo para darse a conocer, para expresar, la expresión. Yo conozco a una persona porque se da a conocer por el alma, es bajón, es intensa, es emocional, qué sé yo, no sé. Cualquier característica que hemos tratado de definir, viste, la clásica, los 4 temperamentos y todo ese tipo de cosas que tratamos de definir de alguna manera el alma, como si fueran, viste, a rajatabla no se puede cambiar. No, en el Señor todo se puede cambiar porque, bien lo dijiste, Cristo está siendo formado en nosotros, y entonces en la medida que Cristo va siendo formado en nosotros, se va a manifestar cada vez más su carácter por la obra de la cruz. Repito esto, desde que el primer Adán desobedeció, el ser humano hoy funciona, todo ser humano funciona alma, cuerpo, con un espíritu muerto, apagado. Por más que busque hacer reiki, acercarse a la Virgen, a ir a Tailandia, a meditar, lo que quieras, Buda, lo que quieras hacer, no hay ninguna chance, ninguna posibilidad de que tu espíritu vuelva a vivir. La vida está solo en el Hijo. ¿Sí? La vida está en el Hijo, la vida de Dios está en el Hijo. Dios envió a su Hijo para darnos vida, ¿sí? Y porque estábamos muertos, ¿sí? Entonces, si yo quiero que mi alma vuelva al diseño original, la única manera es que mi espíritu vuelva a vivir. Y cuando mi espíritu vuelve a vivir por la regeneración, el alma tiene acceso a toda esa realidad absoluta que opera. Mira, te lo pongo así. El espíritu no se agobia, porque está anclado en lo eterno. Mi espíritu, Dios le dice, sos amado, punto, mi espíritu lo toma. Sos bendito, punto, mi espíritu lo toma. Nadie te puede separar de mi amor, sos mi hijo. O sea, el espíritu está en reposo. Ahora el alma relativiza todo. No sé, quizá, no sabes. Si yo te contara mi historia, no sabes mi papá, mi abuela, y empezamos a hacer constelaciones familiares, y empezamos a navegar por la iniquidad, y qué sé yo, olvidándonos que la iniquidad ya fue resuelta en la cruz, y que hoy la iniquidad que he conocido, lo fuera de diseño, y Cristo me lleva al diseño. Entonces, necesitamos que el alma, para que el alma no se agobie, la única posibilidad que tiene es disfrutar el mismo reposo del espíritu. El espíritu no se agobia porque está anclado en lo eterno, tal cual. El alma no se va a agobiar cuando mire lo eterno, y eso es lo loco de lo eterno. Según Corintios 4, Pablo dice, no nos fijamos, mirad, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. O sea, esto es lo loco de lo eterno. ¿Cómo lo explicás? Es invisible, pero puede verse. Y depende de dónde está mi enfoque, depende de qué estoy mirando, si es cómo va a estar mi alma. ¿Va a estar angustiado o va a estar en reposo? Depende de qué estoy mirando. Wow. ¿Qué considera mi alma? Te escuchaba y venía a mi mente la escena donde Jesús estaba junto a sus discípulos en la barca y estaban sometidos todos a una misma circunstancia, ¿verdad? O estaban más bien no sometidos, pero digamos que los dos estaban sometidos a esa circunstancia externa, pero Jesús estaba sometido a la voluntad del Padre. Entonces tenemos la misma escena, Exacto. La misma barca y una actitud completamente distinta. Los discípulos creían que ese era su fin y esa tormenta que los agobiaba para Jesús era un viento fresco en donde él podía dormir plácidamente. Entonces el asunto es
no tanto la circunstancia que estamos enfrentando, sino desde dónde gestionamos nuestra respuesta ante esa circunstancia. Porque si la gestionamos desde un alma no gobernada por el espíritu, pareciera que vamos a morir. Pero si lo gestionamos desde la realidad en el espíritu, podríamos estar reposadamente. Y quisiera preguntarte esto, porque a veces nosotros creemos que la paz es el resultado de, o el resultante de pasar la tormenta. Es el resultante de que la tormenta o la crisis pase, pero vemos en el caso de Jesús que no era esa la paz que nosotros de alguna manera buscamos o que el mundo pretende ofrecernos. ¿Qué es la paz entonces desde esta perspectiva? Claro que se puede sentir la paz, pero en realidad la paz, como la entendemos por las cartas apostólicas, es un estado de gobierno. La paz es una persona, es Cristo, ¿sí? Él es nuestra paz, dice Efesios 2, ¿no? Entonces, la paz es Cristo. Mi paz les dejo, mi paz les doy, dice Jesús. Y ahí dice algo muy interesante: en el mundo es aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. O sea, vamos a tener aflicción, pero vamos desde la victoria. Ahí podemos ver las dos realidades: el conflicto, que puede verse desde el alma, y la seguridad interna, que es lo eterno. Estamos desde la victoria. A mí me impacta el autodiálogo que tiene David en algunos de sus salmos, y él dice: ¿por qué te abates? ¿Por qué te agobias a mí adentro de mí? Él dialoga consigo mismo, ¿no? No está loco, sino que es ese autodiálogo que creo que todos necesitamos hacerlo, ¿no? ¿Por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Confía en Jehová, aún he de alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. O sea, Él lleva su alma a mirar lo eterno. Ese por qué te abates está implícito. Hay una situación adversa que le está viviendo. Una circunstancia difícil como la de Jesús en la barca. Claro, la diferencia está en que Jesús, el universo salió de Él. Colosenses 1. Todo el universo salió de Él. Era obvio que Él era mayor que la tormenta que estaba ahí. Claro, sus discípulos no la podían ver, todavía no habían experimentado su vida. Ahora, ¿cómo David, sin tampoco haber experimentado su vida, puede decir: bendice alma mía Jehová, no olvide ninguno de sus beneficios? O sea, está llevando su alma a mirar lo eterno. O sea, evidentemente hay algo que necesitamos aprender a ver. Moisés, en Hebreos 11, prefirió no llamarse hijo de la hija del faraón, dejar todos los bienes y preferir el vituperio, el oprobio. ¿Por qué? Porque se mantuvo como viendo al invisible. O sea, evidentemente, cuando el alma puede ver algo más allá de lo que se ve naturalmente, esa alma se agobia. Aunque esté la tormenta, en el medio que la tormenta está en calma, porque su universo interno es mayor que el universo externo. De él salió el universo. Ahora, eso parece, wow, bueno, era Jesús, qué lindo sería vivir hace 2000 años. No. Después de la cruz, ese Cristo está en nosotros. El misterio escondido por siglos y generaciones es Cristo en nosotros. O sea que mi universo interno hoy es mayor que el universo externo. Claro, el alma no lo ve, el alma teme. Por eso dice Juan: el verdadero amor echa fuera el temor. Porque el verdadero amor es Cristo. Y ahí estamos mezclando, ¿no? Me preguntaste de la paz y te estoy hablando de amor. Pero es lo mismo, es una persona, es una naturaleza, es un estado espiritual. El reino, dice Romanos, es justicia, paz y gozo en el espíritu. Nosotros fuimos hechos espirituales en el somos espirituales, somos hijos de Dios. Tenemos un alma y habitamos un cuerpo, pero somos espirituales. Entonces, cuando yo puedo entender todo desde la óptica espiritual, no estoy esperando soluciones a mis problemas. Estoy atravesando los problemas desde la victoria, desde una realidad interna absoluta. Aunque me muera, dice Pablo en Romanos 8, nadie me puede separar de su amor. En Filipenses 1, Pablo está preso y dice: sea que yo viva o muera, me va a dar honor a Cristo. O sea, estamos ya más allá de las cuestiones circunstanciales y naturales. Que estaría bueno que nos sane Dios, gloria a Dios, buenísimo. Que, no sé, prosperemos económicamente, que nos vaya mejor. Buenísimo, claro que es mejor andar en un coche nuevo que andar caminando. Obvio, no somos tontos, pero ya no buscamos eso porque tenemos una realidad interna de plenitud absoluta, de estar completo solo por tenerlo a Él. Él es nuestro tesoro.
los vasos de barro portando un tesoro eterno. Es Cristo el tesoro. O sea, cuando el alma puede ver eso, el alma se transforma en un roble, está mucho más allá de cualquier cosa. Y ahí es donde la sabiduría humana tienta mucho, ¿no? Te ofrece poder, te ofrece conocimiento, muchos likes, muchos seguidores, muchos conectados en likes. Buenísimo, gracias a Dios por los montones que están conectados ahora. Pero nosotros estamos mucho más allá de eso. O sea, tenemos en nuestro interior una realidad interna y esa es nuestra paz. Mi paz es Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Está en mí. El amor es Cristo y está en mí. Claro, ¿cómo va a haber lugar para el temor? El verdadero amor echa fuera el temor. El verdadero amor es Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El verdadero amor está en mí, no hay lugar para el temor. En mi espíritu, claro, pero el alma necesita verlo. En mi alma todavía sí hay temor. Porque vengo trayendo la configuración. Lo primero que aparece en la desconfiguración de Adán es el temor y se esconden. Tuvieron miedo de Dios. Hasta hacía un rato estaban hablando con él cara a cara, sin miedo, una cosa loquísima. Entonces, el verdadero amor está en mí, no hay lugar para el temor. Ahora, yo tengo que llevar todos los días a través de la cruz a mi alma a ver esa realidad. Esa es la realidad. ¿A quién le tormentan la barca? Creo, maestro, es la hija de Jairo, ¿no? No molestes al maestro porque tu hija murió. Le traen evidencias, la tocaron, está fría, está azul, no respira, el corazón no late, murió. Y el maestro le dice una palabra nada más, le dice un discurso, no estuvo, no la vio. Y le dice, no temas, ella solo está durmiendo. ¿A quién le creo? ¿A las evidencias naturales o a una palabra? Bueno, el espíritu le crea la palabra. Y el alma madura le crea la palabra. Aunque las evidencias naturales estén totalmente en contra. Sabes que una y otra vez los discípulos se llenaron de temor, de dudas. En varios episodios, en las versiones del Evangelio, vemos a discípulos entrar en pánico. En una ocasión Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe. En otra ocasión les dice, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? Y pensaba en esto, ¿no? Cuando somos gobernados por el alma, Dios nos soporta, pero cuando somos gobernados por el Espíritu, Dios nos disfruta. Y creo que esa diferenciación marca, ¿no?, nuestra gestión en el propósito de Dios, porque el alma sin duda puede anhelar obedecer a Dios. El alma sin duda, en un momento expuesta a la palabra de Dios, tal vez anhele hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios, pero no lo puede hacer separada del gobierno del Espíritu. Y en ese sentido, aunque ciertamente somos un espíritu, somos un alma y somos un cuerpo, ¿cuál es la diferencia de ser un alma y ser un almático? Yo lo definiría más claro, somos espirituales. Y esto necesitamos definirlo porque nosotros creemos que somos naturales, somos carne y hueso y andamos por esta vida. No, somos espirituales. Desde que nos unimos a Cristo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, somos espirituales. Después tenemos un alma, que es esa realidad espiritual que soy, y el cuerpo, que es este cascarón que camina por este guante, ¿no?, que camina por el mundo mostrando esta realidad. Entonces, ¿qué es tu pregunta? Perdón, la diferencia entre ser, como tú decías, ¿verdad? Somos un espíritu que tiene un alma, ¿sí? También podríamos definirnos como alma viviente, pero claro, ¿qué tener significa? Alma y ser almático, dijiste. ¿Qué significa? Tener alma y ser almático. Así es. ¿Cuál es la diferencia? Ok, tener alma todos tenemos. El alma está bien, no hay que matarla, no hay que demonizarla, no hay que crucificarla, no hay que exorcizarla, nada. El alma es el sistema operativo del ser humano. El alma básicamente es la mente, con todos sus pensamientos y su funcionamiento, su sistema, es las emociones, los sentimientos de la persona y la voluntad. Esto es muy importante entenderlo. La voluntad del ser humano está en su alma. Su hermano decide, tiene voluntad propia. Lo cual es un gran acto de amor de Dios, un gran riesgo, claro. Dios nunca pensó que el ser humano decida lo que quiere. Dios pensó en el diseño que el espíritu gobierna y el alma se sujeta voluntariamente a ese gobierno. Entonces, el alma está bien, todos tenemos un alma. Ser almático es vivir de acuerdo a lo que el alma presenta como realidad.
Entonces mi mente me empieza a decir, va a estar todo mal, no voy a poder, mirá si salgo y choco, y empiezo toda una serie de hipótesis, preguntas hipotéticas, y todas las respuestas son catastróficas. Eso básicamente es el círculo vicioso de la ansiedad. Preguntas hipotéticas, respuestas catastróficas. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Cuál es el plan de Dios para el alma? Salvarla. Cuídate de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo. Él lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Renovar el entendimiento, como dice Romanos 12:2. El fin de la fe es la salvación del alma, dice 1 Pedro capítulo 1. O sea, Dios va a buscar que el alma sea salvada porque el alma se perdió. El alma quedó libre, suelta a lo natural. Ahora, el espíritu vuelve a nacer y el espíritu ahora tiene las riendas. Bajo el gobierno de Dios puede llevar al alma al gobierno. Claro, Dios no forza a nadie. El alma tiene que hacerse voluntariamente. Por eso muchas veces suceden cosas que nos humillan, que nos quiebran, nos ponen para que el alma, y esto lo digo por propia experiencia, Dios puede hacerlo por las buenas, porque tenés un discipulador, un pastor, un guía que te dice, tu papá y tu mamá en tu casa, o puede aprender por las malas. Atravesando situaciones adversas donde te doy y reconoce, Señor, no puedo por mis propios méritos, te necesito. En ese momento el Espíritu toma la rienda. Pero hubo un alma que se humilló. Entonces, el almático, aquí está bueno hacer la diferencia. Para Dios hay 3 tipos de personas. Lo vemos en las cartas apostólicas. Sobre todo Pablo tiene claro esto. Primero, el hombre natural, el hombre que vive sin Dios. Segundo, el hombre niño en Cristo, o inmaduro, carnal, como le dice Pablo ahí en la primera carta a los Corintios. Es una persona que nació de nuevo, pero todavía es niño, y en su cabeza tiene los mismos criterios y parámetros que uno que no nació de nuevo. Entonces los ves y no son muy diferentes. Sigue viviendo igual, las mismas costumbres, la misma fiesta, lo mismo, pero ahora ya se considera cristiano. Bueno, si avanza en la madurez, realmente nació de nuevo. Si no, a veces hay riesgo que es solo un simpatizante y le gustó y bueno, aprendió a fingir, cantar y levantar la mano y el discurso, pero... Y la tercera, entonces, el hombre natural, el hombre carnal o niño en Cristo, que fíjate que ahí en 1 Corintios, Pablo dice, los define como celosos y contenciosos. Yo sé que aquí de los conectados ninguno es celoso ni contencioso, entonces somos todos maduros en Cristo. Pero todos los celosos y contenciosos, según Pablo, son niños espirituales, a los cuales le tuve que hablar como a niños, no le pude hablar de lo que le fui a hablar, ¿no? Y en tercer lugar, el maduro en Cristo, que es alguien que vive la vida del Espíritu. El ocuparse del Espíritu es vida y paz, dice Romanos 8, y el ocuparse de la carne es muerte. Gálatas 5 lo vuelve a mencionar Pablo y dice que se oponen los deseos de la carne contra los deseos del Espíritu, se oponen entre sí, hay una lucha. Todos los deseos están en el plano del alma. Y están los deseos del Espíritu, que son los que Dios instaló en nosotros. Cuando pone a Cristo en nosotros, ahora el deseo del Espíritu es el deseo del Padre. Nada hago por mi cuenta. Lo que veo hacer el Padre, eso hago. Esa tecnología está instalada en mi espíritu. Claro, pero si mi alma sigue haciendo lo que quiere y sigue muy tentada por todo lo que el mundo ofrece y por los sentidos naturales, no va a acceder a los deseos. Por eso Filipenses 2:13 dice que Dios propone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es una voz interna, el Espíritu propone, no obliga, propone. Si yo escucho, me tomo un segundo, me tomo 10 segundos para pensar antes de hacer algo, voy a escuchar la voz de Dios que me va a decir, hacelo o no lo hagas porque no te conviene. Eso no es lo que quiero para vos, no es la persona que tengo para vos. Hay una voz interna que siempre va a venir. Claro, si yo la alimento, si vivo la vida en el Espíritu, esa voz es fuerte, yo la escucho todo el tiempo, hago lo que... En realidad Cristo en mí hace lo que el Padre desea, no yo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, dice Pablo, ¿no? Pero el alma, si la vida del Espíritu está enflaquecida, el alma escucha mucho las voces. El sistema no para, la música no para, Internet no para, las películas no paran de bombardear nuestra mente con tentaciones, sustitutos de Cristo, como si yo necesitara algo externo a mí. Yo tengo a Cristo, con eso es suficiente. Ya estoy completo, no necesito nada. De mi interior fluyen ríos de agua viva. No necesito ríos que vengan de afuera. Bueno, el alma necesita entender todo esto, necesita ver todo esto. Y bueno, humildemente todo esto trato de volcarlo ahí en el libro en 250 páginas. Tal cual.
esta salvación tan grande, ¿verdad? Que viene a nosotros como un suceso en el Espíritu desde el mismo momento que por el Espíritu recibimos la notificación del señorío de Cristo, que también es un proceso en nuestra alma y una promesa en el cuerpo. ¿Cómo lo gestionamos en el día a día? ¿Cómo es que este proceso no encuentra en nosotros eh, un tropiezo, sino que puede ser continuo? ¿Cómo podemos abrazar y que se cumpla en nosotros este deseo, ¿verdad? Que está en Juan, donde dice, amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Cómo no eh, detenernos en este proceso en donde nuestra alma es prosperada y más bien cómo avanzar eh, Yo, conforme a lo que el Señor anhela como la expresión de Cristo en nosotros? sí. A mí me gusta unir ese texto de Juan que acabas de mencionar con el texto de 1 Corintios capítulo 2 de Pablo. Porque, a ver, convengamos que nosotros, los que somos medio dinosaurios de iglesia, venimos como con todo ese criterio de que Dios va a hacer algo, todo es para adelante, ¿viste? Creer en las promesas, Dios lo va a hacer, y ahí aparenta una profecía, ¿viste? Que seas prosperado en todo, como para adelante, pero hay un presente ahí. ¿Cómo prospera tu alma? O sea, yo ya estoy experimentando una prosperidad que me produce prosperidad en todo, digamos, ¿se entiende? Seas prosperado para ese futuro, pero ¿cómo prospera tu alma es hoy? Entonces, me hace acordar a Pablo cuando dice en 1 Corintios 2 que Dios nos dio su espíritu para que sepamos lo que por gracia Él nos ha concedido. No solo que no es para adelante, sino que es para atrás. O sea, y esto es muy importante para el alma. El alma le gusta mirar mucho para atrás, pero el alma mira para atrás a las experiencias y las historias. Y mira el cronos. La propuesta de Dios es que mi alma vea por el Espíritu para atrás al origen. El ser espiritual, el maduro en Cristo, mira el origen y ve el diseño de Dios y dice, ok, desde el diagnóstico de Dios, el ser humano está muerto, el ser humano necesita vida. Ese es el único problema que tiene todo ser humano. Después nosotros podemos hacer una lista larga de violencia familiar, problemas financieros, problemas matrimoniales, lo que quieras, pero en realidad para Dios, básicamente, el ser humano tiene un solo problema, está muerto. Cuando se soluciona ese problema, cuando recibe la vida de Cristo, y ahí empieza todo un proceso que apunta a la madurez, que solo la palabra de la cruz lo puede lograr, ¿sí? Donde voy muriendo a mí cada día y Cristo va creciendo en mí, y se logra. ¿Cómo se logra esto? Entendiendo lo que ya se me concedió. A mí se me dio vida en Cristo, se me dio Cristo. ¿Qué es salvación? ¿Ticket para ir al cielo, escapar del infierno? No. Salvación es una persona que me fue dada. Salvación tan grande como decía recién es entender que todo lo que se perdió en el origen se recuperó en la cruz. Que Dios me recuperó para Él, no yo tengo a Dios para mí. Dios me recuperó para Él, para su propósito, para que hoy en la tierra se manifieste el diseño de la intención original. O sea, el Padre visto en la tierra a través de muchas personas en las cuales el Hijo crece en ellos y el que ve al Hijo ve al Padre. Y eso es corporativo, o sea, dice Romanos 8:29, que Dios nos predestinó, hay un predestino, el destino previsto para todos es que seamos transformados a la imagen del Hijo para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. O sea, cuando Cristo crece en nosotros, automáticamente somos muchos hermanos y Él es el primogénito. O sea, corporativamente el Hijo muestra al Padre. Y eso se ve todos los días en lo personal, pero es corporativo. O sea, esto es importante entenderlo. No se trata de que yo crezca, porque en el mismo momento que Jesús le está hablando a Saulo, que lo acaba de ver, y dice, ¿por qué me persigues? O sea, Saulo tiene que entender que las personas que él estaba persiguiendo eran Cristo mismo. La iglesia y Cristo son uno, cabeza y cuerpo es la misma persona. En el mismo momento que Saulo está recibiendo esta palabra, Ananías, el mismo espíritu, le está hablando, vas a recibir a Saulo y le vas a decir esto y esto. O sea, en el mismo momento hay una voz corporativa, todos están escuchando lo mismo, eso es la iglesia. Entonces, no es que, sí, claro que Dios me habla a mí, claro que Cristo crece en mí, pero no sirve que crezca en mí y en vos no. Que yo muestre a Cristo y el otro hermano de la otra cuadra o de la otra ciudad se puedan tomar de su vida para hacer la serie El Reino, por ejemplo, en Netflix. No inventaron eso tomaron personas reales que han mostrado de una manera equivocada a Dios y la iglesia. Y la gente se puede tomar de cristianos para oponerse a Dios.
eso es trágico. Estamos colaborando para que el propósito eterno no se cumpla. Cuando en realidad fuimos creados para el propósito eterno. La gente debería ver al Padre en nosotros y decir, quiero al Padre por lo que veo en tu vida. No tomar mi vida para no querer saber nada con el Padre. Bueno, todo eso se ve a través del alma. Alma que no se atiende todos los días, alma que no entiende la realidad que ya le fue depositada en el Espíritu, ¿no? Mencionaste como algo trascendental en cuanto a la prosperidad del alma, la palabra de la cruz o el mensaje de la cruz. Te pregunto esto porque tal vez hemos sido muy expuestos no al mensaje de la cruz, sino al mensaje de la crucifixión. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos mensajes, entre estas dos palabras? ¿Y cuál es el riesgo de confundirlos? Claro, bueno, ahí tendríamos que hacer otro live entero para hablar de la historia eterna, contundente, aplastante de la cruz. Que de hecho la confundimos, como bien decís, con la crucifixión, que es el momento histórico hace 2000 años que Roma tomaba a personas y las crucificaba para castigarlas, ¿no? Era la peor muerte. Te confieso algo, David, querido. Mira, en algún momento cuando yo fui a una sala de cine y vi La Pasión de Cristo, la película de Mel Gibson, desde los sentidos, mi alma no sé, mi corazón se hizo chiquito, y salí de la sala, vi un espectáculo grotesco, una mezcla de sentimientos, pero no fue suficiente el ser expuesto en este caso, ¿verdad?, la película que habla sobre la crucifixión, cuando no se me revela la obra de la cruz. Entonces, qué importante es identificar lo uno y lo otro, saberlo diferenciar, porque aquella crucifixión sucedió en el tiempo, sí, es trascendente en el propósito de Dios, pero la obra de la cruz es eterna y sucedió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, exacto, por eso te hago esta pregunta. Y es el juicio, es la manera legal que Dios volvió todo al diseño original. Yo recién mencionaba, en Génesis 3 vemos la desobediencia, la caída, y todo ser humano desde ese día escapándose de Dios, como el primer Adán, y eso lo podemos identificar en cualquier ser humano que conocemos, todo el tiempo escapándose de Dios, todo el tiempo con una tendencia a desobedecer, y Dios todo el tiempo acercándose al ser humano. Lo vemos en toda la historia del Antiguo Testamento, una y otra vez, Dios extendiendo misericordia, extendiendo gracia, dando otra oportunidad, proveyendo los medios, los recursos, las personas para traerlos. Claro, pero hacía falta que, así como un hombre perdió todo, se lo entregó a la serpiente, un hombre tenía que venir a recuperar legalmente. Y bueno, la cruz es un juicio legal. En la cruz hay legalmente se venció las tinieblas. Legalmente se estableció un límite. Hasta acá llegó Adán, hasta acá llegó el engaño, y de aquí para adelante está solo Cristo, y todos los que están en Él están en Cristo, en el universo, el Dios de este mundo, y en las cartas apostólicas se habla de Cristo. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos, en Él estamos en Él. En Él nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, o sea, no hay acceso, ahí no entran las tinieblas, no entran las serpientes. Entonces necesitamos, claro, volver a entender la cruz como un acto espiritual, como un juicio eterno en el que para el mundo fue injusto, pero para Dios fue justo, y donde legalmente un hombre recupera todo lo que se perdió. Jesús dijo, yo vine a recuperar lo que se había perdido. Hoy entender desde el nuevo pacto esto tiene tanto sentido. Se perdió todo en el origen. Vine a traerles vida porque morimos. Yo soy la verdad porque fuimos engañados. O sea, yo soy la puerta, yo soy el camino. O sea, Él es todo lo que necesitábamos para volver al Padre. Mirá que durante miles de años no se habla de Dios como Padre. Jesús, y habla del Padre. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y aparece el Padre a los 30 años de Jesús, reconociendo a Jesús como su Hijo amado. Y de ahí en más, hoy en Cristo todos tenemos Padre. La paternidad de Dios se perdió en el origen, se perdió en el Edén. La orfandad de espíritu no es no tener papá en tu casa. La orfandad es Adán quedando fuera de la gloria de Dios, fuera del diseño original, perdiendo la paternidad de Dios. En Lucas 3, él hace
una energía, y él meticulosamente llega a Adán, hijo de Dios. La paternidad de Dios la Cristo, con el postrer Adán. Y es la posición más gloriosa que cualquier ser humano puede tener, ser hijos de Dios, es una realidad espiritual. La realidad espiritual es la verdadera realidad. Y el alma necesita someterse a esa realidad. Lo que va a buscar siempre la psicología de Dios es llevar al alma a ver y someterse bajo el gobierno de la verdadera realidad de Dios, que es espiritual y está en Cristo. En Él Amén. vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. De eso se David, trata la querido, psicología de Dios. se nos está acabando el tiempo. Seguramente te vamos a invitar en una próxima oportunidad que nos sigas compartiendo, porque creo que es un tema inagotable, apasionante, edificante, y qué bueno. Le doy gracias a Dios por tu vida, gracias por inspirarte a escribir. Quisiera que nos puedas guiar hacia el final del programa con una palabra de oración. Y tú mencionaste este texto que está en 2 Corintios 11:3, donde Pablo nos advierte del mismo escenario, ¿no? Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos, así vuestra alma sea de alguna manera extraviada de la sincera fidelidad a Cristo. El mismo escenario, ¿sí? Tal vez difiera en cuanto a los actores, pero realmente es la misma astucia, el mismo engaño, y un alma que termina siendo extraviada de su fidelidad a Cristo. Y quisiera pedirte, mi querido David, que puedas guiarnos en oración para que el Señor alumbre nuestro entendimiento y que no sea que nosotros estemos dentro de esta declaración de Pablo, que seamos extraviados de nuestra sincera fidelidad a Cristo, sino que podamos ser hallados fieles en cuanto a nuestra Amén. administración. David, Amén. querido. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Esa es nuestra oración en esta noche, Señor. Gracias por Vladimir, gracias por todas estas personas hermosas que están conectadas aquí. Gracias por todos los que van a ver este video luego, Señor. Y hacemos juntos esta oración. Abrí los ojos de nuestro entendimiento. Señor, como oraban los apóstoles, que recibamos espíritu de sabiduría y revelación, inteligencia espiritual para entender los misterios a los que ya tenemos acceso por la obra de la cruz. Señor, porque ese misterio escondido por siglos y generaciones, Señor, se ha revelado a nosotros las riquezas de tu gloria, Señor, este glorioso misterio que es Cristo en nosotros. Gracias por entender que Cristo está en. Gracias, Señor, porque nuestra alma hoy tiene esta posibilidad hermosa, este acceso a entender las realidades espirituales, la verdadera realidad que está en Cristo, Señor. Queremos rendirnos cada día, Señor, a vivir, a entender, a ver, a experimentar, disfrutar, Señor, pero sobre todas las cosas a manifestar tu realidad como maduros en Cristo, almas maduras que se someten al gobierno del Espíritu y que expresan en todo momento, en toda gestión cotidiana, la realidad eterna a la cual están sometidas bajo gobierno. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu luz, la exposición a tus palabras y escrituras que nos has dejado inspiradas para que podamos entender todos estos códigos. Gracias porque vemos que Cristo fue anunciado, que Cristo fue encarnado y vemos porque Cristo está impartido en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Seguí trayendo luz a tu iglesia en todas las naciones en este tiempo. Que podamos ser colaboradores tuyos en el avance de tu propósito eterno, dándote a conocer. Para gloria de tu nombre, sé glorificado en todo, Señor. Amén, amén, amén. Gracias, Amén, querido. amén. Fuerte abrazo. Nos vemos en la playa de Ecuador en cualquier momento. Tal cual, tal cual. Amén, amén a todo lo que acabas de decir, mi querido David. Eres muy amado por nosotros, por nuestra familia, por todas las personas que tienen el privilegio de ser contados como tus amigos. Así que gracias, gracias, y por favor te animamos a seguir escribiendo y a seguir siendo un instrumento en las manos de Dios para colaborar en tener más luz y cada vez un entendimiento más profundo acerca de lo que el Señor quiere para con nosotros. Un abrazo fuerte, saludos allá en casa, a toda la familia y a todas las personas que se conectaron y nos acompañaron durante esta transmisión. Un fuerte abrazo, nos vemos el siguiente lunes aquí en REC, nuestra realidad en Cristo. Que lo hayan disfrutado. Chao, chao.
Un abrazo. Abrazos. Chau, chau.